El Servicio Aéreo Especial, SAS, británico, se originó durante la Segunda Guerra Mundial en 1941. Fue creado por el teniente David Stirling, un oficial del ejército británico, con el objetivo de llevar a cabo operaciones de reconocimiento y sabotaje detrás de las líneas enemigas. En febrero de 1941, un general alemán recién ascendido llega al puerto libio de Trípoli. Erwin Rommel es uno de los valores en alza del ejército alemán y ha sido elegido por Hitler como el hombre encargado de rescatar a sus aliados italianos y de recuperar el norte de África para las potencias del eje. Las primeras unidades de su Afrika Korps no tardan en desembarcar. Unos 16.000 hombres y más de 100 tanques han sido desviados del frente europeo. Las fuerzas del eje superan en número a las tropas británicas diezmadas por los combates en Grecia y Creta. Stirling creía que las tácticas convencionales no eran suficientes para enfrentarse a las fuerzas del eje y propuso la creación de una unidad especializada en operaciones de incursión y emboscada. A Stirling se le ocurrió formar una especie de comando transportado por aire. Lo que Stirling propuso fue la creación de una unidad pequeña de soldados entrenados en la infiltración y que operara en equipos de 4 o 5 soldados de forma independiente. Su finalidad era atacar al enemigo en la retaguardia, saquear los almacenes de abastecimiento, asaltar los aeródromos y otros puntos estratégicos, provocar el máximo daño y confusión y desaparecer en el desierto. La idea principal era que la pequeña fuerza de ataque aterrizara durante la noche, lejos de su objetivo, atacara y escapara por el desierto. La primera misión, en noviembre de 1941, no obtuvo el éxito esperado, pues el fuerte viento y las malas condiciones meteorológicas hicieron que los hombres se dispersaran al lanzarse en paracaídas. Tras este sonado fracaso, los hombres de Stirling se reunirían con el Long Range Desert Group, LRDG, y volverían a la base. La unidad se llamó Destacamento L de la Brigada del SAS, con la intención de confundir al enemigo, que sabía que aquel era el nombre de unas tropas de paracaidistas y así se imaginarían que habían destinado esos batallones a Oriente Medio. Entre los más notables miembros estaban Robert Mayne y Jock Lewis. Stirling reclutó a hombres de diferentes unidades y comenzó a entrenarlos en técnicas de guerra irregular y operaciones especiales. Estos soldados eran altamente entrenados en tácticas de combate, reconocimiento, navegación y supervivencia en condiciones adversas. A partir de entonces, se sucedieron varias operaciones muy exitosas, y a principios de 1942, el SAS ya era una de las fuerzas más temidas. Tras una serie de ataques exitosos en la primavera de 1942, el SAS consiguió sus propios jeeps, a los que instalaron en su parte frontal 2 ametralladoras Vickers-K, que les aportaba una potencia de fuego considerable. El SAS ganó una reputación formidable durante la Segunda Guerra Mundial por su audacia, habilidad y capacidad para infligir daño al enemigo con relativamente pocos recursos. En el transcurso de la contienda, el SAS también nutrió sus filas con combatientes extranjeros, en concreto con un destacamento de las fuerzas francesas libres al mando de Georges Berger y un escuadrón griego, el Greek Secret Squadron, GSS, a las órdenes de Christodoulas Chigantes. Un dato no tan conocido y de sumo interés es que, al menos, fueron 8 los combatientes españoles en el SAS. Sus nombres eran Francisco José Jerónimo, Justo Valerdi, Rafael Ramos, Juan Torrens Abadía, Ángel Camarena, Henrique Boganim, Francisco Revuelta y Martín. Si te gustaría saber más acerca de estos 8 españoles que formaron parte de las filas de este cuerpo de élite del ejército británico en la Segunda Guerra Mundial, házmelo saber a través de los comentarios y pronto realizaré un vídeo relatando sus hazañas. Gracias por ver mis vídeos. Te espero en una nueva entrega del Oráculo de Zimbis.